Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con Consultor Gerencial Independiente. Seguimos con nuestra tercera entrega que tiene que ver con la democracia creíble y funcional. Les saludo el doctor Omar Andrés García Calderón y tendremos por objetivo de esta presentación el día de hoy establecer la importancia de la interacción interna, social, institucional en una nación democrática. Es muy importante acerca de esto, porque las instituciones estatales deben de facilitar las políticas públicas de cada estado que le da a su población. Eso es el enfoque social. Por tanto, es importante que el gobierno constituido esté democráticamente instalado y reconocido como tal ante las demás naciones. Eso implica que hay una democracia creíble y funcional. ¿Por qué? Porque atenderá a las necesidades de la población. Ya dijimos que no es funcional la democracia cuando aumentan los pobres. Entonces, si aumentan los pobres, no tiene razón de ser ese sistema propuesto como el que conocemos como democracia. Importante es también que no perdamos de vista que las naciones tienen sus enfoques de acuerdo a sus constituciones para lo político y también para en cuanto a la atención de necesidades de la población económicas y necesidades de orden social. El día de hoy vamos a hablar acerca del área social y cómo realmente una democracia creíble y funcional ayuda para que el área social sea de lo mejor. Así que vamos a entrar ya inmediatamente con el teorema de Omar para que podamos entender este enfoque. Y nuestra idea central que hoy hablamos es que la democracia creíble y funcional es igual a bienestar del total de la población. O sea, el bienestar de todos, de la mayoría, no de una minoría. Si no, no está funcionando que la democracia pues no va a ser ni creíble ni funcional. Ahora miremos las áreas que tienen que ver con el enfoque de políticas públicas en el orden social. Siempre sin perder de vista aspectos importantes como lo es el Estado, la ciudadanía y la trascendencia generacional. En la misma vemos en primer lugar el Estado como el responsable de generar, aplicar las políticas públicas que puedan atender las necesidades sociales de la nación en la cual está gobernada por un partido en un momento dado. Pero también debe de ser aquella situación de gobernabilidad donde la población se identifica con las instituciones estatales, se apropia de ellas, de los servicios que recibe y hasta las defiende. A eso llamamos nosotros gobernabilidad. Está el otro elemento que es el concepto de ciudadanía, ese sentido de pertenencia. Cuando las personas están recibiendo de parte de lo que corresponde a las políticas públicas que apoyan la identidad nacional, y no me refiero a enfoques de situaciones de publicidad, de patriotismo y otros aspectos análogos, sino que más me refiero a los aspectos que tienen que ver con respuestas totales e integrales a las necesidades sociales, educación, seguridad, estamos hablando de salud, estamos hablando de transparencia, estamos hablando también acerca de que se creen las instituciones, que hay una libre oportunidad de acceso a respuestas de salud, a respuestas de poder trascender más allá de la situación económica o social que viven las personas. Pero también está la trascendencia generacional, en el sentido de que cada generación debe tomar decisiones en función de la siguiente generación para que el país que se logre alcanzar en esa generación pueda ser mejorada la situación por la siguiente generación y no más bien desmejorada. Por favor, entonces, no perdamos de vista entonces que el teorema de Omar nos está diciendo que debemos de tener una democracia creíble y funcional. Otra vez, creíble porque la gente vota libremente, mayoritariamente, y queda por la persona que se votó. Y funcional porque deben de haber menos pobres. Ahora miremos cómo se logra eso. Lo primero que hace una democracia creíble y funcional es que hay una equidad social de oportunidades, el acceso a esas oportunidades. La verdad es que la gente lo que necesita son accesos a oportunidades, salidas como se llama en otros países, oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, oportunidades de trascender más allá de la historia familiar que se tenga. Y eso es algo muy interesante. Casi todo eso tiene que ver con el servicio militar y policíaco. Son los únicos que de alguna u otra forma en las naciones ordenadas no tiene nada que ver el arraigo familiar o de dónde es que viene su apellido. Todo tiene que ver en base a meritocracia. Por tanto, como es meritocracia, hay una gran oportunidad para accesar a esas oportunidades. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo. Por tanto, acá es importante que la gente, la población, tenga acceso a esas oportunidades, en esa equidad, que tenga esa apertura. Por eso es importante que no estén participando dentro de este acceso a aquellas personas que tienen solventadas sobradamente sus necesidades económicas. Ellas para eso tienen
su soporte económico familiar que puede atender ese acceso a oportunidades. Y nos estamos refiriendo a esas oportunidades de poder salir de la pobreza, bien sea con trabajo, salud, educación, en fin. Pero cuando ya la situación de la equidad social de oportunidades es una política en la cual todos están sintiendo, entonces empieza a haber un arraigo de responsabilidad social. Todo el mundo se siente responsable. Qué precioso es llegar a un país donde las ciudades no tienen recolectores de basura, por ejemplo, o no tienen policías. Y en ese sentido encontramos que las personas se hacen cargo de su propia basura y no la tiran a las calles. A eso llamamos responsabilidad social, ya muy arraigada en la ciudadanía, pero también la responsabilidad social en las empresas, cuando éstas dan más allá de lo que corresponde y les exige la ley, o también los mismos empleados cuando tienen una responsabilidad social para con sus centros de trabajo y no digamos para con respecto al Estado. Es importante entonces que exista eso, porque en la medida que hayan estas situaciones de personas jurídicas, que son eso, personas jurídicas, pero olvidamos la parte de lo que es la persona natural como tal y su convivencia social, estaríamos cometiendo errores crasos que al final lo que hacen es multiplicar lo que es el desamparo de muchas personas. Aquí es importante entonces que cuando la democracia es creíble y funcional, va a permitir que haya el fomento de la responsabilidad social y esta a su vez nos lleva a la institucionalidad, en la cual la institucionalidad es el respeto de la ley. Qué triste es cuando un país tiene más leyes que instituciones que sean creíbles, o peor todavía, que haya más instituciones pero haya menos institucionalidad. Es importante entonces que la institucionalidad, todo el mundo llegue a ella sin ningún prejuicio de quedar perjudicado, sino más bien que debemos atender a aquellos factores favorables a la civilidad o a la convivencia ciudadana que nos permite entonces poder decir que hay institucionalidad en una nación. Cuando ya hay una institucionalidad en esa nación, eso va empujando a la inclusión social. En ese sentido, todas las personas cuentan. Aquí no se trata de este grupo minoritario, mayoritario o expresivo, étnico o social. Es que todo mundo es igual ante la ley, por ejemplo. Eso es una inclusión. Cuando estamos buscando nosotros políticas que ayuden precisamente a poder sacar a determinados grupos de personas que son vulnerables y que han estado abandonadas por situaciones de sistema de gobierno, porque puede ser, o también porque las políticas públicas han excluido a estos grupos de personas, es importante que hagamos un alto y podamos ver realmente si realmente estamos utilizando lo que se llama la inclusión social, porque la inclusión social entonces es un ingrediente favorable a la unidad de país y eso es algo bien interesante. Los países desarrollados con inclusión social son aquellos que tienen amplios aspectos de unidad y eso es lo que corresponde a una respuesta positiva de unidad y de pertenencia a lo que es esa nación. La unidad entonces exige que hayan mayores estándares en educación y mayores estándares en lo que es la salud, en donde los actores, el Estado, los empleados públicos, los ciudadanos que vienen y optan por estos servicios, la misma sociedad que mantiene con sus impuestos, la educación y la salud se ven beneficiados. Es muy importante ver entonces que la educación para el siglo XX, una democracia creíble y funcional, está permitiendo que los egresados del sistema educativo pues puedan optar a elegir entre ser empleados, empleadores o autoempleados. Pero realmente cuando una democracia no es creíble y funcional, la misma va a estar solo formando empleados. Y eso es terrible porque la empresa privada y el Estado no tienen capacidad para establecer fuentes de trabajo para estos egresados. Igual sucede también con los sistemas de salud. Cuando los sistemas de salud, hay construcciones de hospitales o centros, pero las personas que están ahí solo están trabajando en un horario específico, quedando después el resto del día o la noche en una situación en la cual no se está atendiendo. Las personas se enferman, necesitan de salud y eso son las 24 horas del día. Por tanto, debe haber una respuesta estructurada acerca de lo que son los servicios públicos en salud y educación. Y también la formación, exigir la formación a estas personas. Igual también esa democracia creíble y funcional, tanto a los funcionarios del Estado como a los servidores públicos, les exige que haya transparencia, responsabilidad, responder por cada uno de los recursos que se ponen en su mano. Cuando ya tenemos entonces atendido la cuestión de educación y salud, estamos formando talento humano,
Eso va en función de los desarrollos que se está teniendo por la parte económica, en el sentido de que hay pleno empleo y que necesitamos perfiles de personal que trabaje de estas situaciones. La educación y la salud se ven involucradas con respecto a esa respuesta. Y eso nos lleva a tener seguridad, no solamente seguridad ciudadana, ciudad en la calle, sino lo que es seguridad jurídica, una seguridad alimentaria, ese tipo de situaciones, porque ya lo habíamos hablado en la parte económica cuando empezamos a tener una producción programada, y eso es muy importante para eso. La seguridad entonces viene como un elemento que permita poder defender y establecer aquello que ya se ha estado ganando a nivel social. Esa seguridad nos va a llevar también al concepto de libertad, esa libertad de poder elegir hacia dónde podemos caminar, en qué cosas podemos hacer y qué es lo que necesita el país y también la sociedad en la cual estoy, y esa sensación de poder salir hasta en la noche o también hacer paseos sin preocuparse, porque agentes de seguridad pueden hacer cuestiones que no son legales, o también agentes criminales pueden llegar hacia esas personas. Esa libertad es importante y se mide bastante en la efectividad de un gobierno demócrata que es creíble y funcional. Cuando no hay libertad y no hay seguridad, ese gobierno no puede decirse, o ese Estado, o esa forma de decir, esa democracia no es creíble y funcional. La libertad entonces nos lleva a mejorar algo, y es la calidad de vida. Y esa calidad de vida es la que todo mundo aspira a tener, las naciones buscan acerca de esto, y créanme cuando les digo que las naciones que han apostado por tener una democracia creíble y funcional logran precisamente la mejora de calidad de vida, porque al final todo el mundo tiene acceso, se responde por los recursos, no hay impunidad, se combate lo que es la corrupción, se mete a la cárcel a las personas que delinquen esto, y también los otros tipos de crímenes que se conocen se combaten muy fácilmente porque la gente se siente identificada con sus autoridades, y eso nos empuja a, cuando hay una mejora de calidad de vida, a una más o mayor democracia creíble y funcional, entonces haciendo que el ciclo se vuelva a repetir. En conclusión, las interacciones de los factores sociales, cuando no están cohesionadas por un sistema democrático creíble y funcional, es un modelo a sustituir, pues genera desamparo, pérdida de futuro y por ende involución social y pérdida de identidad nacional. Es importante entonces que el sistema democrático sea creíble y funcional, pero también tenemos que estar bien claros que esa democracia creíble y funcional genera un efecto de cascada ideal que concluye ¿con qué? Con una mejora creciente de nivel de vida de ese país. Por eso también al llegar a esa mejora de nivel de calidad de vida y en ese país, eso implica que también se exija una mejor democracia creíble y funcional. Eso fue todo con respecto al tema número 3. Los esperamos en la última entrega, que estaremos ya con un cierre temático acerca de la democracia creíble y funcional. Muchas gracias por su atención.